Conciencia Activa. Un espacio de conversación y reflexión para tratar temas que nos importan. Cristina Figueroa, Jimena Torres junto a invitados buscan aportar para lograr la mejor versión de nosotros. Conciencia Activa en Radio UPP. Bien, comenzamos un viernes más contando los días para... siempre estamos contando los días para conversar con ustedes, para estar aquí acompañándolos, tratando temas importantes que están en este minuto en la moda y en boga en este estallido social. Y la verdad es que tenemos la dicha de conversar con quien es candidato a presidente de la República en el último periodo, don Alfredo Sfeir Younis. Estamos en línea telefónica con él, porque obviamente está en Santiago en este minuto. ¿Y cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y nosotros también de conversar contigo, porque la verdad es que cuando vemos los videos de esa campaña, en donde el planteamiento que tenías en ese minuto para programa de gobierno parecía ser algo como místico, esotérico, holístico, solamente, y que muchos dijeron que era un sueño, que era una ilusión y que era casi imposible, es lo que en este minuto estamos viendo en la calle. Por lo tanto, es bastante agradable poder conversar contigo hoy día. Y voy a dar un breve currículum, porque la verdad es que es tanto que vamos a conversar de un par de cosas. Economista de la Universidad de Chile, con estadías y posgrados en la Universidad de Rhode Island, en Wisconsin. También ha estudiado en la Universidad de Harvard, casi 30 años en el Banco Mundial, donde fuiste casi el primer economista considerado ambiental, ¿verdad, no? Así es. Y una larga carrera profesional en el área de la economía, y que luego saltas al área de la sabiduría, creo yo. Lama y sacerdote maya. Hay que juntar el conocimiento con la sabiduría en algún minuto de la vida, ¿no? Así es. Numerosos premios por distintas partes del mundo, entre ellos embajador por vida de la paz, premio de la paz, compasión y tolerancia, etcétera. Es tan largo el currículum que no quisiera gastar o usar el tiempo en eso en este minuto, porque la verdad es que la conversación va a ser es muy interesante, creo yo. He visto muchos videos, profundizado mucho en el programa y en los planteamientos, y va a ser muy interesante. Y voy a partir por lo básico. En un contexto occidental, le damos la bienvenida a Jimena. Se acaba de integrar. Muy buenos días, disculpen el retraso. Yo feliz, Alfredo, de conversar contigo. Hay una sintonía muy grande en tu propuesta, sobre todo la parte que tiene más que ver con la espiritualidad y la humanidad que tenemos que recuperar, y por eso estoy demasiado orgullosa de poder contar contigo aquí en la Universidad del Biobío, que, como nos hemos comunicado antes, es una de las cosas que anhelo logremos concretar para avanzar en esa propuesta. La pregunta básica, Alfredo, en este contexto tan occidental nuestro, en donde la espiritualidad normalmente está asociada a los templos, a la religión, a las meditaciones en casas solitarias. Nos gustaría escucharte el concepto que tú tienes y que tú has plasmado ya en tu programa cuando fuiste candidato a presidente, ese concepto de espiritualidad en la materia, y cómo la ves en este estallido social. Mira, en primer lugar, yo creo que en general hay mucha confusión sobre lo que significa la espiritualidad. La espiritualidad muchas veces se ve como un camino esotérico, un camino alejado de la vida cotidiana. Ser espiritual es como retirarse de lo material. Yo no tengo ese concepto de espiritualidad. Yo tengo un concepto de espiritualidad que está enclavada en la experiencia cotidiana y al mismo tiempo integrada en lo público, es decir, en la política, la economía, los negocios, la comunidad, en fin, todo lo que signifique actividad humana.
una espiritualidad que llama a una identidad tanto individual como colectiva, y también una espiritualidad que aumenta y mejora la identidad, el sentido de pertenencia y todo lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, mi espiritualidad no es una espiritualidad esotérica, no es una espiritualidad alejada de la vida cotidiana. Y es muy importante en este camino espiritual la interdependencia que tenemos todos nosotros y la necesidad que existe hoy de trabajar no solo por el yo, sino el nosotros, el colectivo. Mm. Desde ese punto de vista yo veo hoy día una gran crisis personal, una gran crisis espiritual, una crisis de contenido, una crisis que refleja en el fondo la falta de visión de cómo podemos llevar una sociedad no solo en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo. Una crisis étnica, una crisis institucional que va asociada también a una crisis de confianza profunda. Pienso que hoy día hay realmente muchas formas de crisis en nuestro país que llaman a una filosofía, a una manera de pensar, a una manera de aterrizar en los temas de un punto de vista mucho más holístico que simplemente parcializado. Claramente creo que si queremos ir por el camino de un contrato social, significa fundamentalmente que este contrato social no puede ser simplemente una colección de árbol de Pascua material, de ofertones monetarios, porque en el fondo para poder salir de esta crisis necesitamos realmente aumentar la frecuencia, aumentar la conciencia, aumentar nuestra capacidad de ver un horizonte común. Por lo tanto, estoy por el camino no violento. Este es un camino que hay que construirlo, en que hay que comprometerse y que todos somos responsables de ello. ¿Y cómo hacemos eso, Alfredo, de aumentar la conciencia? ¿Eso está ocurriendo ya? ¿Tendríamos que hacer algo más? Yo estoy convencido de que nuestro pueblo chileno es un pueblo eminentemente espiritual. Es un pueblo que conoce muy bien su tejido social, es un pueblo que tiene una gran compasión, una gran solidaridad, una cantidad de valores colectivos que son de trascendental importancia para aumentar esta conciencia colectiva. Lo segundo es que la conciencia es el resultado también de la experiencia, y hoy día en Chile existe un dolor profundo de haber puesto a la sociedad en un punto en que todo se solucionaría con un nuevo sistema económico extraordinariamente individualista y materialista. En el fondo, lo que se bancó no fue la democracia, se bancó el sistema económico. Se unió con la Constitución, se unió con todo, y lo que se pensó es que el tener, el hacer, era lo esencial y no el ser. Claro. Y hoy día estamos nosotros viendo esta crisis en la calle. Yo he estado en muchas de las marchas y me he dado cuenta de que hay un sentido profundo, hay una necesidad vital de amor, compasión, alegría, justicia y de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Y estas no son cosas esotéricas, estas son cosas muy concretas. La justicia es muy concreta, el amor es muy concreto, la solidaridad es muy concreta. La dignidad. Y tenemos que crear un gran cambio en lo que está pasando en este país, y hay que tener el valor y coraje para hacerlo. Esto no es simplemente 3 o 4 cosas que van a resolver esto. Aquí hay un tema intergeneracional profundo. Las generaciones jóvenes están diciendo, no, este sistema no lo queremos, hay que cambiar el sistema. Hay mucha gente que piensa que el manejo de nuestros bienes comunes ha sido un desastre, tanto nuestros recursos naturales como las comunidades, como nuestra tierra, nuestros mares, nuestras aguas. Hay gente que piensa que existe un gran déficit democrático, y todas estas cosas demandan un profundo
entendimiento de lo que está pasando hoy día. Yo creo que en Chile en este momento se avanza lento porque hay una crisis de relato, hay una crisis de visión sobre lo que está pasando y por lo tanto muchas veces vemos mucha rapidez en la acción, pero cero pensamiento sobre la visión y el horizonte para dónde vamos. Así es. Oye, y una consulta. La gran crisis de confianza, la gran crisis de representatividad, la gran crisis tanto a nivel de gobiernos parlamentarios y todo que la ciudadanía, el pueblo siente. Finalmente desembocamos en aquello que en algún minuto se desapareció de la vida cotidiana en Chile, que fue la ética, la vivencia de la ética. ¿Realmente la ética aquí en Chile uno cree es compatible con el ejercicio de la política? Absolutamente sí. Yo creo que una política no puede ser realmente practicada en un vacío ético. Pero quisiera agregar además que es imposible que la economía también sea permitida actuar en un vacío ético. Hay muchísimos temas éticos que hoy día se están discutiendo y que necesitamos mirar más allá de los números. Esta es una crisis de las personas. Esta no es una crisis de los números. Los números es un instrumento. Por ejemplo, hoy día un tema ético es el reconocimiento de un sistema de seguridad social que no existe. Claro. En Chile hoy día no existe una política social. La política social es simplemente las migajas que caen del crecimiento económico. Sí. Que en Chile nunca ha habido una política social. La gente cree que el disciplinar la gente en la calle es una política social. Claro. Esa política no existe, eso no es política social. La política social requiere al menos de 4 componentes fundamentales. El primero, la competitividad social, es decir, permitirle a los agentes sociales que se puedan ajustar a los cambios económicos, políticos que existen en el país. Hoy día los agentes sociales están en un zapato chino, no pueden ajustarse a lo que está pasando. Claro. La segunda parte de una política social es la institucionalidad social. Es decir, el sindicato es una forma de institucionalidad social, pero hay muchas otras formas de institucionalidad social. Hoy día vemos que cambia la paridad central entre el mercado, ¿no es cierto?, ¿cierto?, y la ciudadanía. Hoy día cambia la paridad entre más mercado y más derechos, en favor de los derechos, en favor de la ciudadanía. Tenemos también que preocuparnos de la gobernanza social, tenemos que preocuparnos del empoderamiento social, empoderamiento en el sentido de tener una democracia deliberativa en que escuchemos a la gente, en que realmente tengamos la capacidad de tener una sociedad vinculada a los cambios en todos los días. Yo he vivido en sociedades como Suiza, Estados Unidos y otros lugares, donde la consulta ciudadana es de todos los días. Claro. No es una cosa de un día para otro. Aquí uno habla de consulta ciudadana y la gente se rasca la cabeza. Como si fuera algo terrible. Extremismo. Como Pero difícil la ética es esencial para definir, por ejemplo, cuál es una pensión mínima. La ética es fundamental para definir el trabajo decente. No solo trabajar, sino un trabajo decente. La ética es fundamental para definir si la gente tiene derecho o no derecho a la vivienda. La ética tiene que ver con quién se apodera del agua. La ética tiene que ver quiénes son los dueños de los recursos naturales. La ética tiene que ver con qué constituye valor en nuestra sociedad. Si el valor es solo la oferta y la demanda en el mercado o hay mucho más que eso. Yo les pregunto a la gente de la región del Biobío, ¿cuánto vale un cóndor? No. Realmente, y esto no es esotérico, no es retórico, es fundamental. ¿Cuánto vale una playa? En Chile, por ejemplo, la ética ya debiera haber dicho hace muchos años, no más zonas de sacrificio, no más campamentos. Ese es el valor de la ética del deber ser, de lo que queremos ser, no simplemente lo que esté dictando el mercado. Estamos totalmente de acuerdo. Dentro de eso puedo preguntarte, ¿tú previste que este estallido social venía así con esta fuerza, con este ímpetu? ¿Hubo alguna señal que tú hubieras visto desde del conocimiento profundo de esa espiritualidad chilena?
algo que lo predijese o que pudiésemos haber anticipado algún camino? Mira, nuestra sociedad no es una sociedad que anticipa nada. Nada. Yo me acuerdo en la campaña presidencial, cuando yo propuse un plan nacional para el manejo y contención de los desastres naturales, fui a Chillán a dar una conferencia de prensa y ninguno de los periodistas le interesaba ese tema. No era un tema. Nosotros nunca prevemos nada. Nosotros estamos viviendo como al día, estamos viviendo con lo que tenemos frente a los ojos. Cuando uno habla de políticas de largo plazo, en la educación, en la juventud, en los niños, en el medio ambiente, esas cosas pasan a segundo plano. Hoy día en el mundo, como ejemplo, está la COP25, que para mí es la reunión más crítica de la humanidad en este momento, y prácticamente no es noticia. Estamos encerrados en un cortoplacismo profundo. Yo sí predije eso y se lo dije a muchos amigos que son testigos de esto, porque primero encontré que el descontento social era muy grande. Yo creo que uno de los mayores impactos que tuvo Chile, que ha tenido Chile respecto a esta falta de confianza, a esta crisis que en el fondo es una crisis de confianza y una crisis de trato, fue el tema del financiamiento de la política. Creo que esa cosa fue tremenda, porque mucha gente es muy pacata y piensa que nosotros tenemos todos los mejores números del mundo, pero no es así en la realidad. Lo otro que yo recorro bastante, no bastante, pero yo diría más que el promedio, diferentes zonas del país, y había como una desesperanza, como que no había esperanza de poder debatir, no había esperanza de esperar algo mejor, no había esperanza para los jóvenes. Yo en las universidades a veces le pregunto a los jóvenes, ¿tú crees en la política? Y te dicen que no. ¿Tú crees en las religiones? Te dicen que no. ¿Tú crees en la institucionalidad chilena? Menos. No. ¿En qué crees tú? En nada. Bueno, eso es caldo de cultivo, ¿me entiendes? Para una sociedad que no le gusta integrar, no le gusta abrazar, no le gusta amar, no le gusta considerar al otro, y por lo tanto yo creo que aunque a nosotros nos cueste mucho, es importantísimo una gran transición económica hacia otro sistema económico. Un sistema económico del cuidado, un sistema económico que todos estemos beneficiándonos de él, un sistema económico que parta con patrones de equidad definidos, no simplemente que la equidad sea el resultado de lo económico. Hoy día tenemos un sistema económico neoliberal que es brutal. Es un sistema que te dice que tú vales en tanto lo que tú tienes, no lo que tú eres. Y esto no es retórica, esto es una realidad, por favor. Yo le pido a tu público que por favor nos entendamos en esto. Aquí tiene que haber una gran transición económica en que saquemos de nosotros una cantidad de elementos del sistema neoliberal que realmente están destruyendo a nuestra sociedad. Por ejemplo, los valores individualistas de la competencia, la exclusión, de que yo valgo más por el dinero. Eliminar la falacia del mercado. El mercado no tiene los mecanismos, nunca fue creado para lidiar ni con lo ambiental ni lo social. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos funcionando con dos falacias. Primero, la falacia de crecer primero y hacer justicia después. Y eso lo vemos todos los días. Sí. Porque hoy día, con la asignación presupuestaria, la subida de los salarios, la subida de las pensiones, todo es el presupuesto, no es las personas. Hoy día nosotros necesitamos no solo un equilibrio fiscal, necesitamos una solidaridad fiscal. Sí. ¿Entiendes? Los dineros ahorrados por el país son los dineros que han sido ahorrados en los hombros de los trabajadores, los pescadores artesanales, de las nanas, de los trabajadores fiscales. O sea, ¿dónde está la solidaridad fiscal? Y eso yo no estoy proclamando irresponsabilidad de ninguna manera, porque nosotros tenemos profesionales de primera categoría para poder delimitar estos temas. Pero hoy día no podemos pensar, ¿me entiendes?, en que nos van a aparecer a nosotros explosiones sociales cada cierto tiempo sin saber de dónde vienen. Yo creo que eso es una irresponsabilidad. Cuando yo escuché a muchos en la televisión que decían, pero yo
yo nunca hubiera esperado esto. Yo no sé en qué mundo vive esa gente. Claro, en Es qué cierto. manera de estar de espalda al entorno. Claro. Sí, claro, o sea, si yo estoy bien, entonces todos están bien, pero eso no es verdad. No, y además veíamos subir la tasa de suicidio, la tasa de depresión, la tasa de infelicidad, la veíamos subir, 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 veíamos a la población enferma, saturando hospitales, saturando clínicas, saturando todo lo público y lo privado. O sea, claramente somos un país que está enfermo, entonces decir que no lo veían venir es como casi ilógico, ¿no? No sé, yo no veo mucha televisión, pero a veces veo por asunto de las noticias y por este tipo de entrevistas, ¿no? Ujú. Pero cuando uno empezó a ver la crisis en el Instituto Nacional, digamos, para mí yo observaba al presidente del Instituto Nacional hablando sobre su dilema, sus problemas. Impresionante, extraordinariamente bien articulado la crisis, ¿no? La separación entre los padres apoderados con las distintas opciones, pero eso era realmente una clase magistral de lo que está pasando en Chile. Cierto. Entonces decir que uno no la vio, de que realmente, oye, qué lástima, ahora tenemos que correr a hacer política. No, si la política tiene que tener eso. Y creo que una gran oportunidad nueva, porque esta es una revolución maravillosa, ¿me entiendes? Sí. Es una revolución interesantísima en su contenido, en su manifestación cultural, en su tejido social, en su reclamo social, en sus reivindicaciones sociales y en su espiritualidad social. Hoy día en Chile, esta emocionalidad que vemos, que muchas veces es negativa, debemos transformarla en una emocionalidad positiva. Y ahí es donde hay que crear puentes para que esta rabia, esta violencia, este desagrado, logre ser un camino hacia una nueva espiritualidad del país y no dejarla cultivándose en el mismo nivel de conciencia. Hay que levantar esto. Hay que levantar Y por esto. lo tanto hay que tener esa responsabilidad en que nos unamos todos, no la élite, todos, ¿me entiendes? A avanzar en esto. Y esto requiere de muchas medidas que van a ser parte central de la nueva Constitución, requiere medidas en relación a crear espacios de confianza, requiere medidas de legitimización de las acciones de nuestro pueblo, en fin, una cantidad de cosas que por ahora no estamos mirando. Así es. Alfredo, vamos a hacer una pausa pequeñita, muy cortita, y volvemos. Okay. Ex candidato a la presidencia de la República, economista, su vida la hizo casi 30 años en el Banco Mundial, y estamos conversando acerca de la espiritualidad, la conciencia y este estallido social en Chile como una tremenda oportunidad de transformaciones profundas, que logremos una sociedad con una mejor calidad de vida para todos y en todos los aspectos. Siguiendo con la conversación, en este escenario de nuevo pacto social, en que hemos visto soluciones más bien de más mercado, más economía, incluso una agenda de seguridad ciudadana, de orden público, digamos, bastante poderosa. ¿Cómo es la visión tuya si estas medidas que se están tomando para salir de este estallido y transformarlo en una oportunidad de cambio, si no incorporamos esta dimensión espiritual en estas medidas? ¿Cómo ves tú eso? Mira, pienso que es difícil hablar de este tema dado que ya llevamos 7 semanas, ¿no? Así es. Cierto. O sea, si las medidas que uno propuso en la primera semana realmente son muy difíciles de que ahora sean aplicables, porque ya ha pasado mucha agua del puente, pero quiero decir algunas cosas bien específicas. Primero, de que hoy día estamos en un punto de inflexión. O decidimos, digamos, ir hacia adelante con una nueva sociedad, con un nuevo trato social, con una nueva manera de hacer economía y política, o las fuerzas nos van a empujar a volvernos hacia atrás. ¿Me entiendes? Sí. A trincherarnos en lo típico tradicional que ya no tiene mucha eficacia. Y esto no es solo lo económico, es todo. Por lo tanto, hoy día el gran llamado es ir ir mucho más allá de lo
que está encima de nuestras narices. Y yo creo que el pueblo lo entiende. Y yo soy de aquellos que piensa que más medidas no van a resolver el problema. Okay. Yo creo que aquí hay que hacer una expresión que va en el sentido humano, en el sentido colectivo, en el sentido comunitario. Y por lo tanto, yo diría de que tenemos en primer lugar que pensar en zonas, en espacios de confianza. Un ejemplo concreto. Un espacio de confianza es cuando el gobierno, que no tiene mucho rating, pero que es gobierno después de todo, legitimiza, y el Congreso legitimizan los procesos que hoy día está llevando la ciudadanía. O sea, es imposible decirle a la ciudadanía que todos los trabajos de los cabildos, que todas las propuestas no valen nada y que realmente van a quedar archivadas en la historia. Ujú. Yo creo que estas conclusiones deberían llegar al Congreso, deberían ser discutidas, deberían ser priorizadas, y el próximo presupuesto nacional debería responder tanto a nivel municipal como a nivel nacional, ¿no es cierto?, a este tipo de prioridades. De lo contrario, hoy día tenemos una cacofonía impresionante, Claro. en que la ciudadanía demanda ciertas cosas y la respuesta es otra, es como el juego del teléfono. Claro, claro. Sí, es cierto. Que Exactamente. uno empieza con una cosa y al final de la columna se dice otra cosa. Mm. Lo segundo es que tenemos que tomar muy en serio el cambio constitucional. Y yo llamaría a la creación de una constitución consciente, es decir, una constitución de relato, una constitución que no sea como la vieja constitución, del hacer y del tener. ¿Me entiendes? La vieja Ujú. constitución es la Sí. repartición del poder. Claro. La vieja constitución es el mercado. La vieja constitución es legitimizar la concentración de la riqueza. Hoy día necesitamos la constitución del ser, es decir, que haya un gran relato de quiénes somos, de para dónde vamos, dónde queremos ir, qué tipo de sociedad, y el anexo debería ser la relación ejecutivo, legislativo y judicial. Una constitución que tenga una nueva gramática social. ¿Qué va primero, por ejemplo, en la equidad o el crecimiento económico? Aquí no hay respuesta salomónica. La respuesta histórica ha sido el crecimiento va primero y Claro. después hacemos equidad. Yo estoy proponiendo lo contrario, que nosotros en la Constitución establezcamos patrones de equidad, de profunda igualdad en nuestra sociedad y que el crecimiento económico se ajuste a eso. El tema del medio ambiente y la naturaleza como la columna vertebral de la nueva Constitución, en la sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada, y por lo tanto el valor de la conservación debería ser un valor constitucional, una sociedad que nos mueva hacia una constitución que nos mueva hacia una sociedad de derecho, una constitución que especifique cuáles son los valores centrales de nuestra constitución. Yo diría que, y lo he dicho en otras entrevistas, ¿no es cierto?, no voy a hablar mucho de eso, pero hay, yo tengo como 20 propuestas de cambios constitucionales. Por ejemplo, solo algunos ejemplos, que la propiedad de todos los recursos naturales sean de la ciudadanía y el Estado sea un garante de esos derechos. Los derechos de la naturaleza, los derechos de las generaciones futuras, la autodeterminación de los pueblos originarios, la eliminación de las zonas de sacrificio, el empoderamiento ciudadano, y algo muy importante al cual todo el mundo está en silencio, y disculpa que lo diga así, porque los periodistas también están en silencio. Muy bien. ¿Cuál es la contribución del sector privado al bienestar colectivo? Claro. Eso. O sea, este es un tema que no se ha tocado en la prensa. Digamos, hoy día en una sociedad que no quiere más mercado y quiere resolverlo a través de una sociedad de derecho, ¿dónde se instala el sector privado? Yo digo abiertamente que es imposible resolver esta crisis. Yo creo que es imposible llegar a una sociedad sustentable y una ciudadanía empoderada sin el sector privado. Sin el sector privado, Yo creo claro. que el sector privado tiene un papel fundamental que jugar. El sector privado tiene una oportunidad histórica en Chile para entregarla a las comunidades, al país en general. Un plan Marshall, por ponerle un
un tanto internacional, ¿no es cierto? Ujú. Un plan nacional, por ejemplo, de restauración de todas las escuelas primarias de Chile, un plan nacional de recuperación de la productividad del Océano Pacífico, un plan nacional de la protección de los glaciares, un plan nacional de la limpieza de todas las aguas del país. O sea, yo creo que esto es como algo que está fuera del radar, ¿me entiendes? Ujú. Y así hay otras cosas de esta Constitución que me parecen muy, muy importantes y que nosotros debemos en el fondo hablar de nosotros como personas, no como número, hablar no de cantidades sino de calidad, hablar no solo de extracción sino de conservación y así sucesivamente. Esto se soluciona con amor, esto se soluciona con amistad, esto se soluciona con confianza, esto se soluciona creando espacios para que todos tengamos la posibilidad de co-construir este país. Y si todas las cosas que hay ahí no van en esa dirección, y en el fondo somos todos cosificados, nosotros no somos personas, somos trabajadores, Ujú. somos asalariados, Consumista. nosotros no somos personas, no somos empresarios, somos, ¿no es cierto?, productores. Sí. Si solo existen derechos privados y no hay derechos colectivos, ¿entiendes? Si más es mejor, hay que explotar la economía hasta el último punto. Si todo lo que estamos haciendo hoy día debilita la democracia, la cosa se va a poner muy, muy difícil. Pero yo soy un optimista. Yo creo que es posible y que nosotros tenemos la capacidad para que esto se realice. Yo Maravilla. recuerdo en el año 2013 una frase, una reflexión que hiciste en un programa de televisión, que no querías estar en el Titanic, digamos, diciendo que la orquesta siguiera tocando. ¿Recuerdas ese momento? Sí, sí, sí. Sí, yo lo recuerdo bien porque me Qué llegó la risa. reflexión. Yo no No, recuerdo. no quiero estar en el Titanic diciéndole a la orquesta que siga tocando. Yo creo que ya estamos en el Titanic, eso es una cosa, llevamos 48, 49 días de movilización. Al principio se veía una esperanza creciente. Sí. Ya estamos oscilando, la mayor parte estamos entre que esperanzados y desesperanzados un día con otro, dependiendo de los aconteceres. En este Titanic, ¿cómo lograrías no chocar con el iceberg en términos más del estallido social de este minuto? O sea, porque llevamos 48 días y la verdad es que si uno mira, no hemos conseguido nada, Nada. nada estructural. Ya se aprecia, incluso algunos dicen que parece que ya no va a ser. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para que realmente pudiéramos lograr algún cambio hacia una sociedad distinta y mejor que esta? Cuando una persona dice que ya no va a ser, yo no sé lo que esa persona está diciendo, porque a mí me gustaría que esa misma persona dijera qué es lo que va a hacer. Ujú. Sí. O sea, si está diciendo que no va a hacer, yo no sé si está insinuando Desde el gobierno, digamos. un gobierno de otra naturaleza, no democrático, si está sugiriendo no sé qué cosa, pero yo estoy entre los que por lo menos creo que es posible hacer, pero no solo hacer, sino también ser. ¿Ya? Y creo que es posible hoy día, pero necesitamos como una transformación, necesitamos un puente real entre lo que está pasando en el día a día en las calles y lo que está pasando en las estructuras de poder. Ujú. Y eso hoy día todavía no lo tenemos. Hoy día yo no sé cuánta ciudadanía hay en el pasillo, en el patio de los Naranjos, en el pasillo de los Congresos. No sé, no estoy ahí ni tengo la posibilidad de saberlo. Pero si hubiera mucha gente ahí, mucha ciudadanía, yo creo que la tele iría para allá. Hoy día las conferencias de prensa aparecen muy aisladas, como personajes muy aislados, ¿no? Personajes que no están conectados. Por lo tanto, yo diría que si nosotros no nos reconectamos a una fuente de valores, a una fuente de historia nuestra, de origen nuestro, de lo que verdaderamente somos, no lo que queremos imitar, no lo que queremos tener, no lo que queremos ganar, sino lo que queremos ser como sociedad, naturalmente que va a ser muy difícil sin esa reconexión. Claro. Ahora,
toda crisis tiene oportunidades. Y yo creo que estas oportunidades hay que tomarlas. Yo creo que es imperativo, ¿me entiendes?, de que pensemos en nosotros como un colectivo, no como segmentos económicos y sociales. Hoy día, por ejemplo, la forma en que la crisis étnica del país está sucediendo es realmente grave. La forma en que la crisis ecológica de nuestro país está sucediendo es realmente grave. Y me parece que hablar de un contrato social sin espiritualidad, un contrato social sin naturaleza, sin la posibilidad realmente de incorporar el medio ambiente, es un fracaso. Yo te voy a decir por qué. La violencia no se combate con mayor violencia, se combate con paz. Y la paz no es una cosa que tú vas a comprar en el supermercado. La paz tienes que autorrealizarla. Y hay mecanismos concretos para autorrealizar la paz. Pero para poder alcanzar esa paz tuya, que va a ser en el fondo la contribución que tú vas a hacer a la paz colectiva, necesitas grandes procesos de autocura. Hoy día necesitamos autocurarnos, sanarnos también colectivamente de todas las heridas históricas, de todas las heridas que tenemos hoy en el país. Y eso es algo concreto, no es algo esotérico. La rabia, la molestia, la discriminación, la violencia de todo tipo. Hoy día en Chile existe violencia económica, existe violencia étnica, existe violencia climática, existe violencia de género. Ya viste lo que pasó ayer en el Estadio Nacional, un acto maravilloso. Increíble. ¿Me entiendes? Hay una violencia intergeneracional profunda en que los jóvenes ven que esta no es su sociedad, de que tienen cada vez menos derechos y más responsabilidades. Por lo tanto, yo diría de que en este proceso de autocura solo hay dos posibilidades. La autocura a través de los caminos espirituales a nivel individual y colectivo, para sanar las emociones colectivas, y la otra fuente de sanación es la naturaleza. Por lo tanto, es ahí donde se combina todo, entre el ser humano y su conciencia y la conciencia de la naturaleza. Por lo tanto, no hablar de la naturaleza, no hablar de la ecología, es un gran error, porque la gran ecología no es solo la externa, sino también la ecología interna, la ecología individual, la ecología social. Y eso nosotros no lo hemos puesto en el tapete. Aquí la solución está en el factor humano, no está en el factor dinero. Aquí la solución está no en el factor yo, sino en el factor comunitario. No está en el individualismo, sino que está en lo colectivo. No está, digamos, en ser soberano desde el punto de vista material, sino también ser soberano desde el punto de vista espiritual. Y necesitamos hoy, comenzar hoy, una transición hacia un nuevo camino de soberanía, hacia un nuevo contenido, hacia otro modelo económico y social, y no tenerle miedo, porque no estoy ofreciendo aquí la destrucción de nada. Lo que estoy ofreciendo aquí es la construcción de otra cosa. Y eso fue lo que hicimos en el 2013. ¿Te acuerdas que el eslogan era el otro camino? Sí. ¿Entiendes? Tratar de caminar el otro camino. Chile hoy tiene la oportunidad de un nuevo despertar. Si este contrato social no despierta a nadie, no despierta los corazones, no despierta las conciencias de nadie, este es un contrato social que realmente no va a llegar a nada. Está muerto. Absolutamente nada. Así Bien, descansamos un ratito, nos vamos al último tema y volvemos, a conversar. en la conversación. Nos da pie para conversar acerca de esto que se ve, digamos, que las protestas en Chile no solo son en Chile, sino que también han abarcado otros países, ¿no, Jimena? Y América del Sur está totalmente... casi totalmente movilizada. ¿Cómo ves este movimiento, Alfredo? ¿Que es un movimiento más global que nosotros solamente? Es un movimiento más global, no hay duda. Pero es un movimiento global, pero diferenciado. Ya. No es lo mismo para mí lo que está pasando en Chile que lo que está pasando en París. A pesar de que la ciudadanía en París se levanta y la ciudadanía en Chile también se levanta. Creo que ahí no hay que confundirse. Esto no es nuevo. Esto nació con los Occupy en Estados Unidos, la primavera árabe, ¿no es cierto?, con los indignados de España, etcétera, etcétera. Y esto es un fenómeno que aparece
porque hay un agotamiento del sistema global neoliberal que se muestra en todos lados. Esta sociedad del bienestar, ¿no es cierto?, como que fracasó en responder a las necesidades de las personas. Se le prometieron muchas cosas que la economía iba a hacer y que en el fondo no hizo, y tiene que ver mucho con los procesos de globalización. Lo que pasó es que nosotros globalizamos la economía, pero no la sociedad. O sea, globalizamos el tener, pero no el ser. Y hoy día la gente dice, mira, la globalización del tener nos liquidó a todos, porque la globalización del tener nivela por lo más bajo. Entonces, una globalización que nos lleva a nuestros recursos, que no solo lleva bienes y servicios, sino que también lleva nuestra cultura, igualiza nuestra cultura, la nivela por abajo. Lo otro que ha provocado esto es la revolución de las comunicaciones. El caso de Greta Thunberg, ¿no? Un fenómeno emocional y comunicacional. Yo estaba en la cumbre ecológica, ¿no es cierto?, de los países en septiembre en la ONU, y la Greta, de un día para otro, convocó a 350.000 personas a la calle. Wow. La Greta dice, mira, el día va a ser el día 8 vamos a marchar, Fridays for Future, ¿no es cierto?, Viernes para el Futuro, y salen en todo el mundo. O sea, en este momento hay una toma de conciencia colectiva sin precedente en la historia. Hay un movimiento hacia lo que yo llamo el ciudadanismo, que es inevitable, y por lo tanto las estructuras políticas y económicas y los poderes económicos y políticos tienen que entender qué vamos a hacer en esta transición. La globalización nos pilló sin identidad social, y por lo tanto nosotros nos satisfacemos con el tener, que lleguen más productos importados y todo eso. Y eso llama a que haya una transición muy profunda desde, digamos, la economía hacia la política, de la política hacia lo social y de lo social a lo humano. Hoy día estamos en el punto en que está pasando, digamos, de lo político a lo social, y ahora el próximo paso es lo social a lo humano. Pero todo esto, te digo yo, llama a conversar sobre nuevas formas de liderazgo, porque todos estos movimientos son inmensos, ¿no? Entonces tú le preguntas a la gente, ¿cómo vas a canalizar esta energía? Así es. Digamos, ¿cuál es el próximo paso? Y mucha gente te contesta, no, todos somos iguales, todos vamos a seguir en esta co-creación. Pero la primavera ahora se acabó. Los Occupy desaparecieron. Los indignados se transformaron en un partido político. Los pingüinos también se transformaron en la política. Así es. El tema es cómo vamos a transformar este movimiento con un liderazgo profundamente ciudadano, profundamente participativo, profundamente equitativo, profundamente justo, pero mal que mal un liderazgo. Yo no sé, no tengo claro esa parte de cómo canalizar hacia una energía de altísima vibración que nos permita a nosotros decir, mira, hemos sido el único país del mundo que ha afrontado esta crisis del neoliberalismo, esta crisis de la injusticia social, y la hemos arreglado en paz y prosperidad, y ahora tenemos otros patrones, tenemos otras definiciones de lo que significa desarrollo, crecimiento, competitividad, de tal manera de que este contrato no sea un contrato de una lista del supermercado, Claro. sino que sea un contrato que vaya a lo más profundo de las quejas y de las necesidades de nuestro pueblo. Y eso nadie lo está haciendo, no se está aclarando esto. O sea, discutir las leyes sobre cómo hacer que se manifiesten la ciudadanía, me parece hasta cierto punto contraproducente. Así es. ¿Me entiendes? Hasta cierto punto provocantes. Así es. Perdón, provocadoras. Provocadora. ¿Me entiendes? Provocadoras, porque tú en el fondo estás criminalizando la expresión social. Y eso tiene un costo muy alto, o dar símbolos, porque aquí hay muchos símbolos, que son justo lo contrario de lo que se espera. Un símbolo es que la ciudadanía empieza a hacer sus cabildos y después el gobierno decide hacer sus propios cabildos. Bueno, alguien tiene que compatibilizar eso, ¿no? Claro. Porque si tú
como que aparece que unos cabildos son los buenos y otros cabildos son los malos. Y en eso hemos estado todos estos 48 días, digamos. Algo polariza las posiciones. No hay caso. Claro, pero los símbolos son muy importantes en la relación humana, en una relación entre tú y yo. Hay muchos símbolos. Sí. La relación entre tú y tu comunidad, hay muchos símbolos. ¿Entiendes? No hay solo materia. ¿Entiendes? La confianza es algo no material. Así es. La solidaridad es algo no material. Se traducen en cosas materiales, obviamente, pero en su naturaleza son eminentemente espirituales. Por lo tanto, sin un atributo, sin una dimensión espiritual de lo no material, por ponerle otro nombre, para quien no le guste la palabra espiritual, Sí. lo no material, el factor humano, ¿entiende?, es de vital importancia. Si no, estas transiciones van a ser extraordinariamente dolorosas. Más violencia no resuelve el problema, más violencia no mejora el argumento, pero también con eso tenemos que tener inmediatamente la responsabilidad de la construcción de la paz. Y la paz no es algo material, si no la estaríamos comprando en el supermercado. Exacto. Estaríamos todos muy pacíficos. Además, la Nuestra- paz no se ordena por decreto. Tampoco. La Así paz es un Tampoco resultado. es. Un Así es. resultado Hay que de caminar llevarnos bien. hacia eso. Pues, Así si no, es. no se Bueno, puede estamos inventar. llegando al final de nuestro programa. Ha sido una conversación, típica conversación de que se nos hace corto el rato, se nos Siempre hace nos pasa. pequeño el momento para tan trascendente conversación. Y la verdad es que ha sido un privilegio tenerte. Quisiéramos que Muchas gracias. en los últimos minutos que nos quedan, digamos un par de minutitos, pudieras darnos no sé decir un mensaje, decir unas palabras a la ciudadanía, a nosotros. Transmítenos esa esperanza que tú tienes, esa fe que tienes en el pueblo chileno para reenergizarnos nosotros también. Muy bien, mira, primero muchas gracias por esta oportunidad. Yo quiero decir de que hay dos maneras de vivir la vida. Una, siempre viendo la parte oscura, la parte mala, lo negativo, lo que no me gusta, y otra, viendo la luz, viendo lo positivo, viendo lo constructivo, viendo la esperanza, viendo las posibilidades. Yo quisiera que todos viéramos esta explosión social justa, una explosión social necesaria, como ese camino hacia la luz, hacia lo positivo, y que empujáramos el carro, como dicen, o la carreta, como dicen en el campo, ¿cierto?, por ese lado, y que nos dejáramos de tipificar el movimiento social como negativo, 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 negativo. Yo creo que eso es simplemente equivocado y no nos va a llevar a nada. Yo tengo la esperanza, y no solo la esperanza, tengo la seguridad de que este problema se va a resolver y que tiene que resolverse en forma pacífica, y creo en el pueblo chileno, creo en este movimiento social, y creo que todos nosotros somos parte de este movimiento social, estemos en la calle o no estemos en la calle. El antagonismo político, el antagonismo social, el antagonismo institucional no nos va a llevar a ninguna parte. Este es el momento de crear espacios de confianza, espacios de trato, espacios de amor, compasión, justicia, que es el único camino para el futuro de Chile. Yo lo dije en el 2013 y mucha gente pensó que, bueno, muy interesante, pero nada más. Hoy día es la única práctica. Tenemos que hacer reformas profundas a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde la institucionalidad política, social, desde lo que vemos en nuestras ciudades, en nuestro campo. De lo contrario, habría mucho más que perder que ganar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que podemos ganar, no en el sentido material, sino en el sentido espiritual, en el sentido comunitario. No dejemos que siga pasando el tiempo y que nuestro tejido social sea destruido y que no podamos tejer en un nuevo telar con nuevos colores, con nuevas posibilidades y con un nuevo horizonte. Maravilloso. Clarísimo, una gran oportunidad para todos, porque esto nos toca en lo individual y en lo colectivo. colectivo. Cada uno de Y nosotros aquí en está la haciendo, universidad lo mismo, así es, está haciendo su propio proceso, vamos bien. que va a impactar obviamente todo lo demás. Una gran oportunidad para transformación, una gran oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Ya se requieren otras habilidades, otras formas de pensar y otras formas de hacer.
Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda esta profundidad de las reflexiones y ojalá esperamos vernos acá en la Universidad del Biobío en un tiempito no muy largo. Muchas gracias. Bien, Adiós. te dejamos invitado a visitarnos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo viernes, esperamos que tengan un hermoso fin de semana, disfrutado en familia, participativo como en cada uno de ustedes ha escogido participar. Es importante mantener esa participación en los distintos ámbitos que a cada uno le haga sentido en lo personal, Sí. ¿cierto? Estar más unidos, conversar, mirarse a los ojos, cosas sencillas que pueden ayudarnos a conocernos mejor y a unificarnos. Y hacer una nueva sociedad, Y que eso después se plasme en una nueva sociedad. mejor para Así todos. será. Hasta el próximo viernes. En Radio UPB hemos presentado Conciencia Activa con Cristina Figueroa y Jimena Torres. El próximo viernes a las 11 horas vuelve el espacio de conversación y reflexión sobre temas que nos importan. Conciencia Activa.